Se salvó Diego Pardou y probablemente en un episodio que es bien particular, ¿no? Porque lo que vimos es que tuvo votos en contra de la acusación constitucional de parlamentarios de la oposición, misma oposición que había presentado la acusación constitucional, lo que de alguna manera da cuenta también de lo que fue el sino de esta administración. Yo creo que esta es la última acusación contra ministros de Estado, no ministros de Corte. Bueno, de aquí a marzo cualquier cosa puede pasar, ¿no? Evidentemente, pero hasta ahora uno no proyecta que esto vaya, digamos, a replicarse y repetirse, y no lograron ponerse de acuerdo en la oposición para aunar criterios, y aquí vimos a varias figuras descolgadas, por decirlo así, que terminaron votando en contra de la acusación constitucional. Lo cierto es que más allá del cálculo de un voto por aquí, un voto por allá, probablemente uno hubiese esperado, o hubiese imaginado más que esperado, porque esperar tiene como un componente digamos, de una cierta idea de lo que uno quisiera, ¿no? Pero, por lo tanto, por eso corrijo la palabra, más que de lo que uno hubiese esperado, de lo que uno hubiese imaginado, la oposición iba a actuar en bloque, tratando de anticipar lo que podría eventualmente ser su acción a partir del 11 de marzo, cuando asuman los nuevos legisladores con una oposición que crece en la Cámara de Diputados y que, si bien no tiene una mayoría, queda a 2 votos de eso, y tiene la mitad del Senado. Y sin embargo no fue lo que ocurrió. Y es bien paradojal a esta altura, digamos, entrar en el detalle de las argumentaciones de la acusación constitucional. No tiene mucho sentido. Diego Pardou se salva, ya había dejado el cargo, lo que aquí arriesgaba era inhabilidad para ejercer cargos públicos durante los próximos 5 años, cargos públicos. Esto implicaba, por ejemplo, que no podría haber seguido siendo académico en la Universidad de Chile, dado que la Universidad de Chile es una universidad estatal, no solo pública, porque la Católica también es una universidad pública, pero no es una universidad estatal. Pero la Universidad de Chile es una universidad del Estado y por lo tanto no podría haber ejercido como académico, que era la gran preocupación que tenía Diego Pardou. ¿Estaba bien fundamentado o no la acusación? Mire, al menos habrá que decir esto. A uno le devuelve un poco el alma al cuerpo ver que se vota en función de criterios técnicos y no criterios políticos. Tuvimos un parlamentario del oficialismo que votó a favor y varios parlamentarios de la oposición que votaron en contra de la acusación presentada por su propio sector. Y la verdad es que uno podría tratar de escarbar para saber si allí hay motivaciones más bien de segunda línea políticas, y lo cierto es que incluso si uno escarba no las encuentra. Quizás con lo único que uno se podría haber encontrado en la Cámara de Diputados era con el voto de Jaime Mulet, que pertenece a la Federación Regionalista Verde Social, partido que ha formado parte del gobierno hasta que decidió ir en lista separada a la competencia en las elecciones parlamentarias, lo que le valió que el gobierno le sacara al único ministro que tenía en el gabinete. Y por lo tanto uno podría haber pensado, si es que quiere ser un poco mal pensado, que se quiso cobrar venganza. A todo esto, Jaime Mulet tuvo problemas médicos y por lo tanto no pudo asistir a la sesión a exponer ante el Senado, que era lo que le correspondía como representante de la comisión revisora de la Cámara de Diputados. Pero bueno, la cosa es que, salvo él, aquí uno no podría mirar entre líneas si es que efectivamente hubo algún tipo de consideración política para que se produjera el resultado. Sí, en términos generales uno podría pensar que el grueso de la oposición votó a favor de la acusación constitucional, quizás ni siquiera mirando los argumentos técnicos. Sí. Probablemente muchos sí lo miraron, y uno podría pensar que el grueso del oficialismo votó en contra, también por razones políticas, aunque varios también mirando los argumentos técnicos. Pero lo que a uno le queda claro es que, producto del resultado, y visto que parlamentarios del oficialismo, al menos uno votó en contra y varios votaron a favor, votó en contra, o al revés, votaron a favor y otros votaron en contra, se produce este resultado. Justo en el día. Y esto es lo interesante, ¿no? Porque aquí hay como un rebaraje de repente de las interpretaciones de las alianzas políticas, en que se conoció que José Antonio Kast había reunido el lunes con el expresidente Eduardo Frei, en un hecho en sí mismo bastante revelador de cómo se están rearticulando esas fuerzas políticas, sin llamar a votar por él, pero evidentemente prestándole la imagen de una figura que representa ese centro moderado que todos los candidatos buscan. Lo hicieron en primera vuelta y ni hablar de cómo están desplegados en segunda vuelta. Es una tremenda postal. ¿Cuánto de ese voto efectivamente lo puede llegar a conseguir? Una pregunta que no sé si tiene una respuesta tan clara, porque aquí hay toda una discusión sobre si el centro político en Chile, en términos del electorado, está despoblado, y la pregunta es si está despoblado por falta de oferta o por falta de demanda. Algunos dicen que
la oferta es la mala, pero la demanda sigue existiendo. Otros dicen que no, ya no hay tanta demanda por voto de centro y que el electorado se ha ido hacia los extremos. Pero como sea, la imagen de Eduardo Frei, no solamente reuniéndose con José Antonio Kast, sino que de alguna manera validando su agenda de gobierno, no necesariamente su programa completo, le dio un tremendo punto a José Antonio Kast. Era el gran debate en la mañana hasta que en la tarde esa oposición, que parecía así como estar muy fortalecida, digamos, y sacando pecho, se encuentra con el rechazo a la acusación constitucional por votos precisamente de una parte de esa oposición. A esta altura la historia de Diego Pardo va a quedar inscrita entre el largo listado de acusaciones constitucionales que se han presentado durante este periodo político de 4 años, o casi 4 años, que se cumplen en marzo, donde salvo las acusaciones contra ministros de la Corte, no han sido aprobadas acusaciones contra ministros de Estado, es decir, secretarios del gobierno. Aquí, ir volviendo a la reunión de Kast con Frei, esta reunión donde el candidato republicano no solamente salió a agradecerla, sino que dijo que tuvieron coincidencia en temas como seguridad y emprendimiento, provocó un duro golpe en el comando de Janet Jara. Al margen de que hubo figuras dentro de la democracia cristiana que están pidiendo que el tema sea analizado por el Tribunal Supremo y que expulsen a Eduardo Frei de su fila, lo que a estas alturas creo yo sería la lápida final para la democracia cristiana tal cual como la conocimos, porque varias de sus figuras más destacadas se fueron del partido ya hace años. En realidad se ha generado un despoblado en la ADC tal como la conocimos y por lo tanto expulsar a Eduardo Frei sería simplemente cerrar por fuera la historia de la Falange. Bueno, algunos dicen que en realidad el que cerró por fuera fue el propio Eduardo Frei al reunirse con José Antonio Kast, pero como sea, que el partido tome la decisión de expulsarlo podría terminar siendo la lápida final a un partido bastante moribundo. Y ojo, porque yo sé que se tiene mucha fe en la democracia cristiana, pero quisiera recordar, y lo digo con cariño y no de forma despectiva, que en el Partido Radical pasaba lo mismo. Y ahí vemos el Partido Radical no alcanzó la votación mínima para poder mantenerse como partido legalmente constituido y por lo tanto desaparece una histórica colectividad que tuvo 3 presidentes a lo largo de su historia. Con la democracia cristiana podríamos eventualmente mirar que en el mediano plazo termine siguiendo más o menos el mismo derrotero. Pero bueno, mientras en el comando de Janet Jara han estado discutiendo, voy a decirlo así, medio corriendo en círculo, porque si usted siguió un poco la crónica política sabrá que Janet Jara estuvo tratando de hacer varios guiños para que Eduardo Frei le brindara su respaldo, cosa que ya no pasó. Por eso el enojo de algunos militantes de la ADC que están pidiendo derechamente la expulsión del ex presidente de sus filas. Ahora en el comando de Jara están pidiendo un gesto de la otra expresidenta, Michelle Bachelet. Michelle Bachelet está en campaña para ser secretaria general de Naciones Unidas y la verdad es que cualquier gesto le juega muy en contra. Asumiendo que va a ser un gobierno de derecha, que es el que corre con muchísima ventaja, José Antonio Kast tiene bastante ventaja para convertirse en presidente a partir del 14 de diciembre. Y por lo tanto ese gobierno es el que tiene que sostener y financiar la campaña de Bachelet como secretaria general de la Organización de Naciones Unidas. Sería un despropósito para la expresidenta aparecer haciendo campaña por Janet Jara. Por lo tanto, ese gesto difícilmente lo vamos a ver. Puede ser pequeño, puede ser un tuit, puede ser una pequeña incursión en alguna actividad pública donde diga frases del tipo no da lo mismo quien gobierne y cosas por el estilo, pero incluso yo me atrevo a decir que creo que eso probablemente no va a pasar, salvo que Bachelet ya haya asumido que no va a ganar la Secretaría General de Naciones Unidas, porque la verdad es que tiene competencia y bastante dura, y por lo tanto vaya al sacrificio y sea capaz de plantear una frase como esa. Así está la escena política. Ahí decían, no, fue poco prudente lo de Eduardo Frei. Frei no fue poco prudente. O sea, Eduardo Frei conoce de política. Y este fue un paso, digamos, bastante calculado. Ayer reapareció, justo el mismo día, Evelyn Matei, en un video que lo compartió en sus redes sociales, donde decía que se acabó la campaña y la vida sigue y que tiene muchos planes que va a ir contando próximamente. Ayer le preguntábamos a Ruth Hurtado, la secretaria general del Partido Republicano, si íbamos a ver a Evelyn Matei haciendo campaña por José Antonio Kast, y no pudo responder esa pregunta, y la verdad es que es una interrogante que por ahora no tiene tampoco respuesta. No sabemos si vamos a ver a Evelyn Matei. Uno podría teorizar que probablemente no, quizás con algún gesto, pero recorriendo el país completo en las, digamos, 2 semanas que quedan de campaña, 2 semanas y media, se ve bastante difícil.
¿Cuáles son esos planes de Evelyn Matei? Por ahora tampoco los conocemos, pero sí hay algunas cosas que algunos que son cercanos a ella podrían más o menos asumir o confirmar. Difícilmente integraría un gobierno de José Antonio Kast en caso de ser él el electo en la segunda vuelta.